Bueno, y ya que entendemos qué los llevó a crear Espacio, me gustaría que profundicemos en cómo se ve el problema desde adentro, ¿no? Hace poco compartiste un post donde comparabas el costo de usar una oficina en La Condesa como una bodega versus almacenarlo en Espacio. Y planteabas una pregunta para mí provocadora de qué tan caro es usar un espacio premium para guardar cosas en vez de crear valor. ¿Qué has aprendido al ver estos casos una y otra vez y cómo cambia la lógica del negocio cuando se libera espacio? Si yo quisiera rentar esta oficina, pues cuánto la rentaría versus cuánto pago por el almacenamiento de esto. Ya nada más de ahí, pues hay un diferencial gigantesco. Evidentemente, pues sí, una lo tienes ahí al lado de ti, la otra está a varios kilómetros de distancia, pero cuando son justamente estas cosas que no necesitas con una recurrencia tan frecuente, pues ese ahorro de dinero claramente compensa cualquier costo logístico que pudieras tener de pronto tener que traer las cosas. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Hoy tengo el gusto de conversar con Luis Orestano, cofundador y CEO de Spacio, una startup mexicana que está cambiando las reglas del juego sobre cómo personas y empresas gestionan sus espacios físicos. Pero antes de liderar Spacio, Luis tuvo una exitosa trayectoria en consultoría estratégica en Bain & Company, donde aprendió de primera mano cómo las soluciones tecnológicas bien implementadas pueden transformar radicalmente una industria completa. Inspirado por toda esta experiencia y junto con sus socios Santiago González y Marco Suárez, decidió lanzar Spacio en 2021 con una visión muy clara: revolucionar el almacenaje tradicional como lo conocemos con una propuesta totalmente digital, flexible y automatizada, que es lo más importante. Imagínate convertir algo tan cotidiano como un almacén tradicional en un activo digital inteligente que no solo optimiza procesos, sino que mejora significativamente tu calidad de vida. Así que, como resumen en este episodio, hablaremos sobre cómo transformar espacios físicos tradicionales en activos digitales, los desafíos operativos que enfrentan empresas al manejar espacios físicos, el impacto tangible de digitalizar y automatizar la gestión de almacenaje y algunos consejos prácticos para poder escalar soluciones tecnológicas en mercados tradicionales como los que hemos vivido por mucho tiempo. Así que si buscas optimizar procesos físicos críticos y mejorar sustancialmente tu gestión operativa con tecnología, este episodio será para ti. Luis, bienvenido. Qué gusto tenerte en Finanzas en Automático. Muchas gracias por la invitación, mi estimado Edgar. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, fenomenal. Para empezar nuestra conversación, Luis, cuéntanos un poco más de detalle cómo fue esa transición del mundo de la consultoría que te llevó, digamos, a pasar de un sector como tal a inspirarte en lo que hoy han hecho con Spacio. Buenísimo, Edgar. Pues mil gracias. A ver, te platico un poquito de dónde vino la idea, en qué momento llegó y es un poco cómo se relacionó con cuando decidí dar el salto. Yo estuve en Bain varios años, me fui a la maestría 2013 a 2015 y cuando estaba allá pues vivía con mi esposa en un departamento muy chiquillo, ¿no? Y de 30 metros cuadrados y pues nos sobraban cosas y nos faltaba espacio. Y entonces la idea ahí era como decir, bueno, pues sería increíble tener como que un e-commerce para comprar espacio, ¿no? Y que yo pudiera comprar un closet extra desde mi casa y con eso mandar las cosas que no ocupaba de manera tan recurrente, ¿no? Esa fue la idea, regresé de la maestría, estuve un par de años más trabajando todavía en Bain y no fue inmediata mi transición de consultoría a emprender. Yo tuve ahí, desafortunadamente, pues un tema familiar fuerte, mi papá falleció y entonces a mí me tocó, pues cuando estaba terminando como que un compromiso con Bain, pues encargarme de muchas cosas familiares y me invitó ahí a trabajar mi abuelo materno con él, ¿no? En este periodo que fue muy complicado. Y estuve trabajando ahí con él pues prácticamente 4 años, ¿no? Incluyendo por ahí la pandemia y demás, ¿no? Que se cruzó a la mitad. Y estando, digamos, trabajando con él, me tocó participar en temas de desarrollos de real estate, ¿no? De bodegas industriales,
proyectos habitacionales, etcétera, y pues pude confirmar como, digamos, varias cosas que yo había visto cuando tenía la idea, decir, oye, pues, por ejemplo, la parte habitacional, pues veía cada vez espacios de vivienda más pequeños y entonces eso me confirmaba a mí que a futuro, pues habría esta necesidad de tener soluciones de espacio flexibles. Eh, por otro lado, entendí los economics de los desarrolladores industriales, no desarrolladores inmobiliarios, y también si bien como el real estate sí es una fuente de inversión muy noble, ¿no? Y muy estable, pues los rendimientos son rendimientos, digamos, relativamente bajos, ¿no? Pero que a lo largo del tiempo obviamente pues, son muy valiosos, tienes como que mucha garantía, no mucha certeza. Y entonces, en eso, en 2021, fueron cuando empezaron los primeros unicornios en México específicamente. Y pues yo traía esta cosquilla de emprender, pues desde niño y más particularmente lo que hoy es Spacio desde la maestría. Y cuando vi estos primeros unicornios que empezaban a salir, que empezaba a ver como que una evolución en el ecosistema de startups en México y en Latam en general, pues fue que tomamos la decisión. Hablé con Santiago, mi socio, que es amigo mío desde pequeños, ¿no? Me presentó a Marcos, hicimos una como muy buen clic desde el principio y pues nos decidimos lanzar, ¿no? Entonces hubo como que varios pasos ahí intermedios. Sin duda la consultoría pues me ayudó un montón para muchísimas cosas de las que hoy hago, ¿no? No, sin duda, creo que todos los que hemos pasado por el mundo de la consultoría nos ha abierto muchísimo la mente y básicamente para poder entender los procesos de una manera holística y de esta manera poder aterrizar cualquier solución de una manera mucho más transversal y una manera mucho más aterrizada que si no hubiéramos estado en ese mundo. Claro, Pero escucharte hablar de, digamos, de esa transición y del propósito que los mueve, hoy me lleva a algo que suele despertar mucha curiosidad y que seguramente eh, te ha tocado o fue parte del proceso de encontrar el lanzamiento de Spacio. Quisiera entender de dónde salió este nombre per se y cómo hoy los conecta con la visión que tiene el negocio. ok, sí, a ver, lo que sabíamos era que queríamos hacer algo pues relacionado, o sea, inicialmente era como somos las mini bodegas digitales. Pero pues la palabra mini bodega o la palabra depósito, pues no son palabras muy atractivas, ¿no? Y digamos que algo que sonaba siempre mucho más inspirador era pensar en lo que estábamos creando, que era decir, oye, estamos creando espacio, ¿no? Entonces era como que uno de los demos, oye, estamos creando espacio en la vida de las personas, creando espacio para las empresas, ¿no? Y entonces crear espacio es una de esas pues, cosas como muy valiosas, ¿no? Al final crear espacio puede ser como espacio mental, o sea, hay como que muchas cosas como que se relacionan como de manera positiva, ¿no? Y entonces eso por un lado como de la ideación de, oye, hacia dónde queremos o qué queremos que transmita el nombre de la empresa. Y luego, por otro lado, yo estaba muy clavado con la idea de, oye, quiero que sea un dominio.com, porque pues quiero que Spacio sea una compañía global y no quiero que estemos limitados a .com.mx, ¿no? Que sería el típico dominio en México. Quería que fuera un nombre corto, ¿no? De fácil como que pronunciación, que lo puedas pronunciar en distintos idiomas. Y entonces con toda esta licuadora de cosas, Marcos que siempre saca recursos así inesperados, se metió a no sé qué página y puso una serie de cosas y entonces le aventaba en ese momento como que cuáles dominios.com están disponibles que tengan cierta relación con la palabra espacio, ¿no? Entonces uno de ellos, de los que salió, pues justamente fue Spacio. eh, y probamos ahí como que un par de iteraciones. Por alguna razón los nombres con K en dominio.com, pues hay muchos que están libres. Y pues bueno, ya cuando vimos, estábamos entre Deposic o Spacio. Deposic claramente no fue el ganador. Y bueno, y ahí salió Spacio, que digo, como un derivado de la palabra espacio. Ahora que hablabas de la palabra K, no sé si fuiste tú o fue Santiago que hablaban de hoy, no sé si es que es todos los unicornios terminan teniendo una K dentro de su Sí, nombre, ¿no? Desde sí, sí. Kavak, desde... Justo, hay eh, una cuenta muy simpática que se llama Whitezican, que pone varias cosas y ya tiene como año y medio que sacó ese post como de, oye, no es forzoso ponerle una K a tu nombre, pero cuando ves la lista abajo de todas las compañías con K, justo dice, ¿cuántas de las empresas, pues de los startups más exitosos de México,
pues tienen la cara en el hombre, ¿no? Entonces yo lo que les dije, "Oye, pues ojalá algún día estemos dentro de esa lista, porque querría decir que ya la hicimos en grande, ¿no? Está Kavak, Confío, Clar, Quesky, o sea, dices, oye, ¿cuántas tienen la K ahí? Y estoy seguro, si les preguntaras y de manera honesta te contestaran alguno, sería como que pues es que el dominio estaba libre, ¿no? El dominio y la marca, porque no es nada más el dominio, el .com, es que puedas después registrar la marca, que en nuestro caso, pues justo es algo que ya tenemos registrado en México, en el resto de países, porque pues justo es una palabra que no existía, ¿no? Bueno, y ya que entendemos qué los llevó a crear Espacio, me gustaría que profundicemos en cómo se ve el problema desde adentro, ¿no? Hace poco compartiste un post donde comparabas el costo de usar una oficina en la Condesa como una bodega versus almacenarlo en Espacio. Y planteabas una pregunta para mí provocadora de qué tan caro es usar un espacio premium para guardar cosas en vez de crear valor, que es creo que de las preguntas como financieros que más nos podemos hacer. Así que este tipo de ejemplos pues nos revela mucho más que un dato financiero per se, sino que muestran cómo una mala decisión de espacio puede afectar la estrategia completa de una organización. ¿Qué has aprendido al ver estos casos una y otra vez y cómo cambia la lógica del negocio cuando se libera espacio, digamos ese espacio que consideramos invisible o oculto? Claro, sí, justo ese caso, digo, tenemos muchísimos, ¿no? Pero justo hay algunos que tenemos así como que muy claros, donde el valor fue gigantesco, ¿no? O sea, a ver, está la comparativa simplemente directa de decir, oye, bueno, yo este espacio, si lo rentara, ¿no? Teníamos un cliente que tenía sus oficinas en la Roma, ¿no? Y tenía una oficina llena de papeles del piso al techo. O sea, tenemos fotos porque era algo que parecía de película, parecía set de película, parece que alguien construyó torres de papeles de 2, 3 metros de altura, ¿no? Pero, a ver, o sea, el inmediato es el que puedes calcular y decir, bueno, si yo quisiera rentar esta oficina, pues cuánto la rentaría versus cuánto pago por el almacenamiento de esto. Ya nada más de ahí, pues hay un diferencial gigantesco. Evidentemente, pues sí, una lo tienes ahí al lado de ti, la otra está a varios kilómetros de distancia, pero cuando son justamente estas cosas que no necesitas con una recurrencia tan frecuente, pues ese ahorro de dinero claramente compensa cualquier costo logístico que pudieras tener de pronto tener que traer las cosas. Ahora, ese es uno, ¿no? Pero hay muchos otros costos, pues como que de cierta forma ocultos o implicaciones ocultas que pues generan a lo mejor de pronto pues un mayor gasto o un mayor impacto en la compañía. Porque, por ejemplo, este cliente, pues se animó a hacerlo porque estaba creciendo su equipo y entonces era, oye, pues ya no quepo aquí, entonces, ¿qué hago? Pues o libero el espacio que tengo aquí lleno de papeles y cosas que pues tengo que guardar, pero pues no las necesito tener aquí. O me tengo que mudar a otra oficina, ¿no? ¿Y cuánto me costaría mudarme a otra oficina? ¿Cuánto me costaría pues el depósito en garantía, amarrarme un contrato de largo plazo, más metros? ¿Y qué pasa después si esos metros me sobran? O sea, hay un montón de derivadas y dudas que pudiera tener alguien. Y entonces, por eso está tanto nuestra obsesión con esto, es decir, queremos ser la opción flexible, que lo que te permite es justo es, oye, no te preocupes, manda todo esto a guardar acá a Spacio. Oye, de repente ya te cambiaste a la oficina porque creciste rapidísimo y tienes una bodega de sobra, pues pides tus cosas de vuelta y listo, ¿no? Porque no hace sentido estar pagando por espacio con nosotros en espacios y ya tienes el espacio tú en tu oficina, pero para este cliente en particular, pues fue buenísimo porque pudo liberar, pues prácticamente eran como 3 oficinas completas, ¿no? Ya que las liberas, o sea, a lo mejor era espacio para, no sé, 10 15 personas en una oficina de 50, pues un montón de espacio que ganó y lo ganó en su oficina en la colonia Roma, donde el metro cuadrado además es carísimo, etcétera. Y entonces, pues ese es uno de los casos que más nos gusta, ¿no? Y obviamente, pues esto aplica no solamente para las empresas, también para las personas, o sea, aplica en muchísimos casos. eh, y aplica en los casos donde las empresas tienen necesidades temporales y saben que las tienen, ¿no? Y que son temporales. Este cliente era algo que pues tenía ahí almacenado y no lo movía para nada. Pero pues también hay muchas empresas, sobre todo comercializadoras, importadoras, que pues saben que hay picos de demanda, ¿no? Navidad, y entonces necesitan tener espacios donde puedan guardar esas cosas y no hace sentido rentarlos pues todo el año. Bueno, eso que describes revela algo muy poderoso y es que el problema del almacenaje per se no es solo físico, sino va mucho más allá y se convierte en algo estratégico. Y lo decías ahora, cuando una empresa, digamos, pierde el control sobre su inventaria o no tiene visibilidad como tal en tiempo real,
pues para mí pierde capacidad de decisión y eficiencia operativa para poder, digamos, llevar a cabo su estrategia. De ahí creo que es donde Spakio entra como una solución completamente distinta y para quienes aún no conocen la plataforma, pues puede sonar como un servicio de almacenaje más, pero en realidad están rediseñando completamente toda la experiencia que tiene el usuario desde la tecnología. En ese orden de ideas, sería interesante que nos cuentes, digamos, desde adentro cómo funciona Spakio en la práctica y qué elementos clave lo convierten en una solución tan distinta frente a las opciones de almacenamiento físico tradicionales que conocemos. Claro, no, buenísima pregunta. A ver, o sea, yo tenía un poquito dónde jugamos nosotros y cuál es nuestra obsesión, y luego nos reímos aquí porque decimos, somos como el bicho raro del almacenaje, ¿no? Porque nosotros estamos construyendo una plataforma tecnológica y adaptando, pues, bodegas, ¿no? Industriales para poder atender a prácticamente cualquier perfil de cliente, ¿no? Que no es el caso de los jugadores hoy en la industria de almacenamiento, porque por un lado, como nosotros la vemos la industria, tienes jugadores logísticos de almacenaje muy sofisticados, que ellos ¿qué buscan? Pues buscan estandarización, altos volúmenes, alta rotación y buscan atender, llenar un almacén con 5 clientes, ¿no? Dicen, yo quiero atender a los Walmarts del mundo, a los Samsungs del mundo. A mí no me interesa atender a las pymes, etcétera. Y ellos probablemente sí tienen, ¿no? Sistemas muy sofisticados que están integrados con los RPs de las compañías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienen como un nivel de sofisticación bien alto porque pues atienden a empresas muy sofisticadas también. Y luego abajo tienes un montón de como, pues sí, los mom and pops, pymes, llámale, ¿no? Como sea, de empresas que se dedican al almacenaje, pero que no son sofisticadas y aunque a veces pueden tener más flexibilidad porque a lo mejor es el mismo dueño que tenía una bodega, sea, pues mira, le voy a entrar al negocio de almacenaje porque le voy a ganar más así que rentándola solamente los metros cuadrados, pero no tiene la sofisticación y no tiene necesariamente la plataforma. Entonces, ¿qué hacen? A veces, pues a veces rentan plataformas para control de inventario, pero no necesariamente esa plataforma pues tiene la flexibilidad ni la adaptabilidad de alguien que la construye in-house, ¿no? Entonces nosotros pues tenemos y le hemos invertido una buena cantidad de dinero a tener nuestra propia plataforma de gestión de inventario y control de inventario que lo que hace es que hoy nos permite, te digo, atender clientes grandes que guardan miles de artículos, ¿no? Almacenan miles de artículos de inventario, sobre todo son los que guardan como que volúmenes muy grandes, y nos permite atender a la persona que guarda unas cajitas que tenía en su casa, ¿no? Con un perfecto control, traqueo, y cada artículo, nosotros, pues lo que desarrollamos toda la tecnología para que, pues yo cualquier artículo lo convierto en inventario, lo digitalizo, le pongo su etiqueta, con sus códigos QR para escanear entradas, salidas, movimientos, ubicaciones de almacén, etcétera. Y todo eso, obviamente, pues aterrizado a través de teléfonos, ¿no? Que es donde se gestiona la plataforma y el control de inventarios y más, y que el cliente puede verlo, como te decías tú, pues, en tiempo real, meterse y ver su inventario y ver qué tiene, y puede ver los artículos como prefiere, si quiere que sean artículos de stock, ¿no? Es decir, oye, pues tengo, ya sea que sea inventario o que sean, imagínate, muebles, ¿no? Y tengo 50 sillas del mismo color y estilo, pues yo no quiero ver fotos de 50 sillas. Dime, tienes silla negra y tienes 50, ¿no? Y puede también ver de manera individual todo su inventario, o sea, el que guardó, pues imagínate una oficina que se desmonta y guarda pues cuadros y guarda decoración y guarda muebles y guarda archivo, pues cada artículo es un artículo único y nuestra plataforma, hasta donde yo he visto, es la única que te permite tener esa individualidad de los artículos, ¿no? Y esa versatilidad de, oye, puedo ser stock y puedo ser como, o sea, darte como la capacidad de manejar volumen que tú necesites o puedo ser tan individualizado como tú acabes necesitando que sea, ¿no? Y por eso mucho la apuesta de nosotros es, pues es que hacia adelante la gente no piense en rentar bodegas. O sea, la gente, o sea, las empresas, las personas, pues piensan en resolver esto con un servicio porque pues hay muchas ineficiencias de rentar directamente la bodega tú, ¿no? Como compañía o como persona. Justo hay que hablabas ahora de que se consideran un bicho raro. Me lo imagino es como si fuera un Dropbox, pero de las cosas, ¿no? Con ejecución en Tal tiempo cual. real. Eh, entonces eso me lleva a pensar en
en uno de los casos que postearon hace un par de días de Ujú. un cliente español, si mal no recuerdo, que opera su negocio de cerámica en México sin oficina, sin almacén, sin un equipo local, solo con espacio. Tal cual. Entonces, Sí. o sea, ese tipo de ejemplos creo que no solo rompen paradigmas como tal, sino que muestran hasta qué punto hoy se puede rediseñar completamente la infraestructura de una empresa cuando tienes un aliado estratégico como tiene esta persona con ustedes en México. ¿Qué aprendizajes, digamos, te ha dejado este tipo de operaciones remotas sobre, digamos, el tipo de empresa que están hoy habilitando con Spacio? Sí, no, a ver, ese caso nos encanta, ¿no? El caso de, se llama Manolo, el cliente. Además le tengo cariño especial porque Ujú. todavía en ese momento, pues mucho nosotros cachábamos a los leads y fue uno de esos leads que pues, cayó. Yo hablé con él para explicarle cómo funcionaba, enseñarle la plataforma y tal. Al final terminó contratando y lleva siendo cliente pues ya 2 años con nosotros, ¿no? Y muy feliz y justo él pide producto, o sea, vive en España, pide producto al proveedor de la India, él nunca ve el producto, ¿no? Seguramente le mandarán muestras a su casa, pero nunca lo ve, manda los contenedores a México desde la India, se recibe, tiene un agente aduanal que le hace la importación y demás y los pone en nuestra bodega, ¿no? Y nosotros le guardamos todo el inventario, lo almacenamos y lo inventariamos como él necesita, si es por pallet, si es por cajita, etcétera. ¿No? Y él básicamente lo que hace es que se mete a su computadora y ya lo vendió, se mete y pone donde tiene que entregarse el producto y listo, ¿no? Entonces, a mí de las cosas como que para mí este cuate Manolo, pues es hasta un caso inspirador porque pues oye, a veces como que nosotros las personas nos sobrecomplicamos de todo lo que tenemos que tener para poder lanzar un negocio, ¿no? Es decir, tengo que tener todo esto amarrado para hacer un negocio. Y cuando piensas, y es parte de lo que nos gustaría a nosotros hacer, oye, construís una solución tan flexible y tan adaptable a la necesidad de cada cliente que hace que cualquiera pueda hacer esto, ¿no? Porque hoy es Manolo desde España, pero puede ser cualquier persona en cualquier lugar del mundo que quisiera vender en México, o después cuando nosotros, ¿no? Si primero Dios podamos salir a muchos países y muchas ciudades, pues después de decir, oye, si yo estoy en México y yo vendo cajas de cartón y las quiero vender en esta ciudad, pues agarro un aliado como Spacio, le mando el producto, tengo una persona de ventas o vendo con el canal que necesita vender. Él sí necesita tener un vendedor, pero pues podrías vender online también a distancia dependiendo del tipo de producto. Y con eso conviertes un negocio que de otra manera hubiera sido como que muy pesado oye, pues ¿qué hubiera tenido que hacer Manolo antes? Este, pues tendría que contratar él una bodega, ¿no? O sea, invertir en el personal, la infraestructura, oye, ¿qué tamaño de bodega? Pero si la mitad del tiempo a lo mejor no la ocupo porque vendo solamente mucho en ciertos periodos y hay otros periodos que es mucho menos, y pagar por la bodega completa, ¿no? Pues aquí lo hace todo desde una plataforma digital y paga solamente por el espacio que ocupa. Entonces, de verdad le cuesta lo que él paga de renta con nosotros, no le costaría ni el vigilante, ¿no? O sea, ni el vigilante, déjate la renta y la luz y los otros del seguro y simplemente el tiempo en operarlo. Aquí paga una renta que ni el vigilante le costaría lo mismo, ¿no? No, pues casos como estos muestran hasta dónde se puede explotar un modelo tecnológico. Así que en tu experiencia, ¿cuáles crees que hoy en día son las barreras más comunes que enfrentan las empresas o los usuarios al momento de adoptar eh, una nueva solución tecnológica como Spacio? Y eso te lo pregunto es más porque en Latinoamérica tenemos un tema de adopción bastante complejo de implementar y no sé si es por temas de la cultura, de que los procesos internos los hacemos bastante engorrosos o la desconfianza que nos ha hecho, digamos, crecer como latinos o una combinación de todo. No sé cómo ha sido tu experiencia en ese proceso. Sí, súper buena pregunta y es de esas que me hago todo el tiempo porque pues obviamente es de esas que cuando la descubres la respuesta, pues puedes crecer muchísimo más rápido. Eh, a ver, yo creo que ahí sí lo tengo que partir como personas y empresas,
¿no? Y siento que ha evolucionado mucho la adopción de temas digitales desde la pandemia. O sea, yo sí creo que si hubiera lanzado este negocio antes del 2020, probablemente no hubiera tenido el mismo recibimiento que tuvo lanzado realmente la operación en 2022, ¿no? Empezamos a trabajar en 2021, pero realmente lanzamos el MVP en 2022 y levantamos la ronda hasta el 23, ¿no? Eh, a ver, del lado de las personas, es curioso porque sí, muchos de nuestros clientes pues, son gente más joven. Cuando vemos que cotiza gente con nombres internacionales, ¿no? Es decir, se ve que no es de México el apellido, sabemos que la probabilidad de cierre de ese cliente es altísima, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues están más acostumbrados a modelos justo pensados en, oye, te da conveniencia, flexibilidad, o sea, te da todos estos beneficios. Y pues si no tienes un candado para una bodega propia y no tienes tú ese control estricto de, oye, yo soy el único que entra a mi bodega, yo soy el único que toca mis cajas, pero es un modelo que es mucho más eficiente en muchísimos sentidos. Y entonces, si aprendes a decir, bueno, pues dejo de lado esa, a lo mejor esa desconfianza que tengo de poder mandarle mis cosas a alguien y confío, ¿no? Al mandarlo, pues vas a recibir todos los beneficios de un modelo que es pues, mucho más eficiente como modelo, ¿no? Del lado de las empresas, a ver, yo creo que ahí como que hay diferentes barreras, ¿no? O sea, una están las empresas que a lo mejor ya tienen montada una bodega y entonces para esas empresas es difícil cambiar porque, a ver, muchas de ellas pues ya a lo mejor están amarradas a contratos de largo plazo, ¿no? Que son el tipo de cosas que nosotros queremos pues que ya no les pasen, pero hasta que no llega su renovación, pues de pronto dicen, bueno, pues sí, me encantaría cambiarme y bajar el costo logístico, pero pues tengo esta bodega y firmé un contrato a 3 años y si me salgo tengo que pagar las rentas que me quedan y entonces probablemente pues ese no va a ser nuestro cliente de manera inmediata, ¿no? Eso pensando como pensaría, digamos, como que alguien que es dueño. Y la otra barrera a lo mejor que nos ha costado de pronto es, pues al final el modelo sí es nuevo para muchos clientes, ¿no? Aun cuando existen empresas de almacenaje que cobran por pallet y cobran como por la volumetría, sigue siendo un modelo nuevo para muchísimas personas. Yo creo que muy poca, o sea, un porcentaje muy bajo de la población en México conoce que existen modelos así como que te cobran por el volumen. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cuando le explicamos a veces a los clientes, pues si el cliente, pues muchas veces, o como yo lo veo, es a veces mandan a cotizar a alguien pues un poco más junior, ¿no? De, oye, cotízate opciones de bodegas, ¿no? Y entonces a esa persona pues un poquito más junior le explicas y a lo mejor le entiende y dice, oye, esto está muy interesante, ¿no? Porque me va a salir mucho más barato que las otras alternativas y manejo todo digitalmente y tal, pero tiene que haber ese valor de la persona que recibe como que esta información para decir, internamente voy a empujarlo, ¿no? Aunque mi jefe me regañe o se enoje, y entonces yo siento que todavía ahí hay algo que tendremos que ver cómo hacer, pues que ese elemento de la empresa que le gusta el modelo, que le entiende, que dice, oye, pues veo todos estos beneficios, pues tenga las herramientas para empujarles y digan, claramente esto es una mejor alternativa, ¿no? Esta es la solución de almacenaje del futuro. O sea, no sé cuánto tiempo vaya a tomar la transición, pero no, o sea, es como estas cosas que pues, no hace mucho sentido para muchísimas empresas ya tener oficinas porque existen los coworkings y es mucho más eficiente eso. Pues lo mismo en el almacenaje, no va a hacer sentido para muchísimas empresas tener bodegas, porque ¿para qué pagas tú una sola bodega si puedes gestionar una bodega desde una computadora? Puedes tener una persona que gestiona todo tu inventario desde la computadora y eso es mucho más barato que tener tú la operación completa, ¿no? Entonces, esas son un poco las barreras que veo y bueno, seguimos aprendiendo, ¿no? Todavía seguimos aprendiendo. Yo no sé si tú puedes tomar digamos, el paralelismo que están llevando a cabo todas las empresas de tecnología, llámese AWS, Oracle y demás, cuando están tratando de vender espacios y hablamos de almacenamiento, y ellos creo que están viviendo lo mismo, y de pronto en una menor medida porque están hablando directamente con gente de tecnología que teóricamente está llevando a cabo este proceso de transición, pero cuando los escuchas en una discusión, en una mesa redonda, te encuentras que muchas empresas todavía, o sea, siendo gente con mucho más conocimiento, se encuentran con barreras en ese sentido, sabiendo que tú puedes decir, yo hoy como consultor le digo, no tiene por qué pagar un espacio tan grande, sino que si usted hoy tiene un volumen de datos así,
pues tenga un volumen, digamos, de espacio de esta manera. Pero si se reduce, pues se va a reducir de esta manera y no va a haber ningún problema. Pero todavía hay barreras, por lo menos en Latinoamérica, que las empresas se resisten a entender que esos son modelos que ya hoy están presentes y que son el presente, ni siquiera el futuro. Sí, totalmente. Y a ver, yo y no soy, ni conozco mucho de la industria como de almacenamiento de datos, ¿no? Sé que es una industria que está creciendo un montón y que va a seguir explotando, además con toda la demanda que existe con todos los temas de inteligencia artificial de esto, seguro va a seguir creciendo muchísimo. Yo lo que me imagino que debe ser la barrera es un poco la primera que te he platicado del lado de las empresas, ¿no? Como que el costo hundido. O sea, si tú tienes una empresa que ya le hundió y le invirtió en equipo, en servidores o lo que sea, ¿no? Ya montar cierta infraestructura y aunque llegue el otro y te diga, oye, te va a salir mucho más barato por esto, por otro, sí, pero yo ya le hundí aquí. Entonces, pues para mí este costo ya no lo puedo recuperar, ¿no? O me tengo que esperar a que pues, se venza o esta infraestructura ya sea obsoleta para pensar en migrar. Creo que pudiera venir más de ahí, ¿no? Porque bueno, pues esos AWS o Oracle así pues son gigantes, ¿no? O sea, son empresas monstruosas. Nosotros somos un frijolito todavía. No, 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 pero un frijolito que va a crecer muy rápido Que va y quiero creciendo, que va estar, creciendo. quiero ser parte de todo ese proceso. Sí, Ahora, vi recientemente una publicación desde la bodega que tienen en Lerma, donde estabas tú prácticamente que en el techo de la sí. bodega y decías que en espacio cada centímetro cuenta. Esa obsesión por Vale. el aprovechamiento del espacio, quiero pensar que es parte del ADN que tienes hoy en día y pues por ende revela una mentalidad operativa que va muchísimo más allá del almacenamiento tradicional que veníamos acostumbrados a ver. ¿Cómo han traducido esa lógica en los sistemas y en los procesos internos para que todo funcione, digamos, con precisión y sin complicaciones para el cliente? Como es el caso de Manolo o de los muchos otros Sí. que podrás tener en este momento. Sí, súper buena pregunta también. O sea, a ver, sí, definitivo, o sea, nuestro modelo, hoy como lo vemos, pues tiene obviamente un componente tecnológico que si no existiera, pues no podrías hacer el servicio que hoy hacemos nosotros, ¿no? O sea, la plataforma, o sea, invariablemente es como el habilitador para poderlo hacer. Pero otra innovación del modelo es justo este tema donde o sea, hay un margen hoy donde yo no tengo que ser dueño de la bodega, ¿no? Yo puedo rentar la bodega a valor de mercado. ¿Por qué? Porque pues yo rento en metros cuadrados una superficie plana, pero esa superficie pues tiene muchísimos metros cúbicos hacia arriba. Y entonces eso es lo que nos da nuestro margen, porque de hecho hoy cobramos más el metro cúbico en promedio que lo que nos cuesta a nosotros el metro cuadrado, ¿no? Como un 30-40% arriba el metro cúbico. Pero cuando tú sacas los metros cúbicos, ¿no? De una bodega de 10-12 metros de altura contra pues, los cuadrados es entre 3,5 a 4 veces. Y entonces, pues lo que haces es que tu margen bruto por cada metro cúbico, pues es buenísimo, ¿no? Es un margen muy bueno. Y eso es generándole además un ahorro al cliente de 40-50% versus rentar una bodega o una mini bodega para ellos. Entonces, digamos que esa obsesión pues está traducida en todo. O sea, es como, oye, ¿cómo voy a tomar una bodega? Pues me fijo en todos los detalles de, oye, no quiero pagar por ni un solo metro que no pueda yo pues, aprovechar alturas. Oye, yo tengo que pensar cómo acomodo los racks, cómo dejo los pasillos, qué profundidad tienen que tener los racks, cómo juego mucho como con ese espacio que estoy evaluando rentar, cómo diseño la estructura de racks. Y después, además, es cómo acomodo, ¿no? O sea, porque van llegando los artículos y pues al final la flexibilidad, pues lo que hace es que tengas muchísimo, o sea, la flexibilidad que ofrecemos hace que tengamos mucha variabilidad en perfil de cliente y esa variabilidad de perfil de cliente se traduce en variabilidad en el tipo de artículos. Y entonces esa variabilidad es en volumetrías, en pesos, ¿no? En necesidades particulares que pueda tener algún artículo y demás. Y entonces nosotros mucho lo que estamos midiendo en las bodegas y trabajando con los jefes de almacén y demás, hoy es un proceso, siento muy honesto, pues casi artístico de, oye, pues vamos recibiendo esto y lo acomodamos en el mejor espacio. ¿Para qué? Para maximizar el espacio que tenemos en la bodega
y cuidar obviamente los artículos de los clientes de manera total, ¿no? Después ya veremos si hay manera de decir, oye, pues cómo optimizo, ¿no? Ya ves que Amazon en algún momento pues reinventó esto, donde antes era, no, pues tengo todos los productos de este estilo uno al lado del otro y luego reinventaron y decir, no, espérame, pues es que esto es súper ineficiente porque si yo acomodara las cajas de esta manera, pues meto muchos más artículos porque no tengo espacios perdidos. Algo seguramente así terminaremos nosotros teniendo que rediseñar, ¿no? Después de decir, pues yo tener algún tipo de escáner o algo que te vaya como que optimizando cómo acomodas. Pero mucho hoy ese es el gran trabajo que hacen nuestros jefes de almacén. Para decir, oye, pues tengo esta cantidad de espacio, lo tengo que llevar al máximo. Bueno, todo eso que describes sobre el diseño operativo, que es lo que están haciendo justamente los jefes de planta, pero sumado a lo que han venido haciendo en tecnología, pues me deja claro que lo que han construido en Spakio busca algo mucho más que una funcionalidad misma, sino que es que la experiencia se sienta lo más sencillo y simple posible, incluso casi invisible para el usuario. Y creo que cuando eso ocurre, pues no va a cambiar solo la logística per se, sino que va a cambiar el modelo de pensar con lo que las personas entendemos, lo que es el espacio, lo que es el orden y cómo se puede controlar, digamos, de una mejor manera cada una de estas variables de una manera conjunta. ¿Cómo han visto que esto, digamos, ha venido evolucionando al interior de las personas con las que trabajan una vez adoptan un modelo como Spakio? Y te refieres, y perdón, nada más para entender bien la pregunta, o sea, ¿cómo han evolucionado ellos la manera en la que piensan o Sí, cómo pues porque como trabajan? veníamos de un modelo tradicional, ahora, digamos, todo esto ha venido cambiando y ha venido evolucionando. Ahora, como tú dices, ya no lo tengo que hacer en un espacio físico, sino con un simple celular. Ujú, Cómo has venido, digamos, porque creo que han tenido que hacer como un proceso de medición de satisfacción o de ANS con los clientes que les permitan, digamos, poder transformar y darle una mejor funcionalidad a la solución cada día. ujú. Ya, pero tú es más del lado de los clientes, ¿no? Más que de De la, los colaboradores. exactamente. Ya, perdón, me estaba entendiendo que era de los colaboradores. Sí, o sea, lo que es bonito es ver justo, a ver, llega un prospecto, ¿no? Y entonces al prospecto pues le vas explicando y dices, mira, oye, quiero una bodega de 200 metros cuadrados. Y le dices, ok, bueno, déjate platico cómo es nuestro modelo, ¿no? Y entender un poquito también, pues, para qué la necesitas y qué vas a hacer, porque si tu idea es que necesitas la bodega de 200 metros cuadrados para poner un taller de carpintería y ahí vas a trabajar, pues sí, Spacchio no es para ti, ¿no? Porque no somos eso. Pero ya que entendemos y pasamos la etapa donde el cliente dice, ah, ok, ya entendí, entonces solo te pago por lo que miden los artículos y tal, y le haces la cotización y es cuando empiezas a ver como que este brillito en los ojos de decir, oye, pues sí me sale, ¿no? Cuando es lo que me cuesta la logística del almacenaje, pues sí sale. Y entonces sí es negocio, el negocio que yo tengo que tener. Y después como que empiezan a usar la plataforma y justo mucho del trabajo que ha hecho muy bien Marcos es, o sea, uno, cómo ha estructurado la plataforma, porque la plataforma está pensada para expansión global, si fuera necesario, muy rápido. Pero la otra es esta interfaz con el del cliente que sea bien sencilla, bien intuitiva, ¿no? Entonces lo que nos pasa como que con los iPhones o cualquier producto bien diseñado que se siente como que resbala, ¿no? O sea, o sea, es intuitivo. Pues así está muy pensada nuestra plataforma, que sea bien intuitivo, bien sencillito, cómo agarras los artículos que necesitas y demás. Y entonces ya que el cliente le funciona y le entendió, la usa una vez, la entendió perfecto, y a partir de ahí ya ves muchos clientes, sobre todo los que son más empresas y que tienen mucha rotación tipo inventario y demás, pues les encanta, pues se meten y ya son unos expertos en el uso de la misma plataforma, ¿no? Eh, y entonces se vuelve un proceso bien sencillo porque además para efectos de Spakio, pues el cliente se administra solo, o sea, se administra solo en su plataforma. Yo lo único que recibo son, pues pidió esta entrega, pidió esta recolección, salaron estos productos. Y mi equipo operativo pues tiene ya los procesos bien mapeados para que con eso pues reciben como que órdenes de servicios que se necesitan y ejecutan, ¿no? Bueno, justo a ese punto quería llegar, y es que si eso está ocurriendo hoy en día, digamos que ya hemos empezado a romper paradigmas, seguramente que va a valer la pena
preguntarnos hacia dónde va esto, ¿no? ¿Tú cómo Ujú, imaginas el futuro del almacenaje y la gestión del espacio, por lo menos en los próximos 3 a 5 años? ujú. Sí, o sea, yo creo que, a ver, van a seguir existiendo estos jugadores de almacenamiento que atienden a las grandes cadenas comerciales, retailers, etcétera, que los atienden en picos de demanda, ¿no? Porque obviamente, pues, tipo Walmart tiene muchísimos centros de distribución y hace todo el sentido, pues es a lo que se dedican y ellos no van a, o sea, los que contratan de almacenaje es como un buffer mientras tienen picos de demanda, ¿no? Entonces va a seguir ciertas industrias, ciertas empresas donde hace sentido porque es casi que parte como de tu core. Pero yo sí creo que cada vez menos, pues las empresas que requieren, imagínate, de 1,000 metros cuadrados para abajo, hace cada vez menos sentido. Si no vas a estar como que tú ahí físicamente trabajando en ese lugar, o es un taller, o es una fabriquita o algo así, pues tener contratado una solución que es un servicio, ¿no? Por estas mismas ventajas de flexibilidad, conveniencia, manejo de una plataforma, ahorro, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde veo que tendremos que evolucionar? Y por lo menos es la visión un poco más grande de nosotros es que la plataforma no solamente te dé la solución de almacenaje, ¿no? Porque hay mucho más valor que yo le podría dar a un cliente que el modelo tradicional no va a poder hacer. Y que de hecho, al punto que platicábamos antes de las barreras, pues ese son el tipo de alternativas y de valores agregados que te puede dar la solución como la nuestra, que el jugador tradicional no puede y eso te empuja o te da el empujón si estabas dudando en romper, como romper la barrera y cambiar tu esquema de almacenamiento. ¿A qué me refiero? O sea, nosotros, por ejemplo, hoy muchísimos de los artículos pues, que guardamos, pues los tenemos, o sea, bueno, todos los artículos que guardamos están digitalizados y muchos de ellos pues están valorizados, o sea, tienen un valor en la plataforma, al final es parte hasta como del contrato, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas soluciones alrededor de eso que podrías ofrecerle pues tanto a las empresas como a las personas. Oye, pues, si yo tengo este valor, lo tengo en mi bodega, pues a lo mejor tú tienes necesidades de financiamiento, pues ¿cómo ves si te ayudo? Yo hoy te doy un financiamiento contra lo que tienes almacenado. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque yo controlo el inventario. O sea, tengo una plataforma inteligente analizando todo lo que tengo guardado de inventario, ¿no? Y en la medida que la vas alimentando, pues se va volviendo cada vez más y más inteligente. Entonces el cliente al rato es, oye, pues no solamente, imagínate el Manolo, no solamente pido desde España mis contenedores, pues es más cuando llegan a Spakio, pues Spakio me los recibe y me financia. Y entonces cuando los vendo, pues yo cobro y les pago, ¿no? Por ejemplo. Y entonces usas por ejemplo, el activo, el inventario, el artículo, pues como garantía. Y eso es una solución que hoy, si tú rentas una bodega, pues eso no existe, ¿no? No existe porque el que te renta la bodega no te va a prestar, porque te está rentando la bodega y todo lo que tienes tú en la bodega, pues ya es tu bronca, qué metes y qué sacas, ¿no? Pues esa es una, y esto es algo que pues, piloteamos un poquito, a ver, nos estaba distrayendo del negocio core, pero lo vimos como que es algo que tiene un potencial bien grande de simplemente la compra y venta de artículos pues de segunda mano, porque esto pues pasa muchísimo, o sea, muchísimas personas hoy guardan en bodegas o mini bodegas o las bodeguitas de su casa cosas que pues quieren de alguna manera eventualmente vender, dicen, "Oye, pues tiene valor para mí, no es algo que quiero sacar a la basura, ¿no? O tirar o regalar, lo quiero vender. Y nosotros, pues hoy, imagínate, en la bodega hay 200,000 artículos. Entonces, si piensas en un marketplace, por ejemplo, de compra y venta de cosas de segunda mano, pues cuando piensas en el problema del huevo y la gallina, de qué tengo primero, compradores o productos, ¿no? Que vender, pues yo los artículos, pues ya los tengo, ¿no? Porque ya están ahí en la bodega y los tengo inventariados y digitalizados y podría entregarlos de un día para otro y lo que me faltaría sería conseguir los clientes, pero un lado por lo menos ya lo resolví. Entonces, a ver, hoy no te podría yo decir, este es el camino. La verdad es que el puro negocio de almacenaje por sí solo. Creemos que en México y en Latinoamérica hay una suboferta, ¿no? O sea, hay como mucho menos oferta de la demanda que requieren nuestros mercados, ¿no? Y eso solito, pues nos va a dar el crecimiento que necesitamos en el negocio core y pues no hace mucho sentido distraerte todavía. Pero después que viene es cómo le metes valor agregado a esta solución de almacenaje digitalizado
que hace que realmente sí sea una solución de estas casi como que mágicas, ¿no? Es decir, esa nube de las cosas físicas que hablamos, donde yo pido y traigo y recibo y empeño o vendo, ¿no? Y entonces realmente sí me da un portafolio de alternativas de qué hacer con mis cosas, que al final pues es patrimonio que yo tengo y tiene un valor, ¿no? Nos falta todavía, pero un poquito si pensamos como que en la visión más grande y más de largo plazo, pues va por ahí, es decir, cómo complemento esa solución que hoy damos. Bueno, no, esa visión, digamos, de futuro me aterriza muchísimo, digamos, a lo que han venido construyendo, pues porque si bien es importante poder fortalecer, digamos, el core de negocio, no podemos conformarnos con eso porque seguramente que en un mercado con tan rápida evolución, pues hay que buscar cómo poder hacer líneas de negocios alternas que permitan, digamos, sustentar el crecimiento sostenible de la organización como un todo. No sé cómo has pensado, ya ahora hablabas, digamos, de dónde visualizas que puede ser todo el crecimiento del almacenaje, pero ¿dónde estás pensando que la expansión de Spakio puede darse en el mediano plazo, hablando eh, de 2 a 3 años, una vez se estabilicen? No sé si ya tengas, digamos, como una ruta trazada de después de conquistar México, nos vamos a ir sobre Guatemala y de ahí ir bajando o tienen mercados emergentes, sabiendo que en Latinoamérica tenemos una oferta, digamos, importante para poder satisfacer. Hoy realmente todavía no te podría decir yo así con total certeza hacia dónde vamos a crecer, o sea, un poco en el corto plazo. Pues hoy todavía seguimos solamente en la Ciudad de México y es porque este es un mercado enorme. De hecho, todavía, o sea, podremos seguir aquí 3, 4 años, a ver si no aceleras tanto el crecimiento y seguir teniendo demanda. A ver, nos gustaría idealmente el próximo año ya saltar de ciudad, no de país, porque pues saltar de país implica muchas cosas como que se van derivando de una operación en otro país, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, si dije, "Oye, me quiero ir a Bogotá", pues es mucho más complejo que irme a Guadalajara porque pues tendría que constituir empresa, es otro país, o sea, temas de regulación, legales, que funcionan distinto. Acá en México, pues yo me voy a Guadalajara y con mi mismo contrato, mi misma razón social, todo lo que yo ya tengo acá montado, pues aplica allá y funciona. Entonces, el próximo año, pues mucho es crecer 2 o 3 ciudades más como máximo, seguir creciendo en Ciudad de México y esto es un poco porque es lo que creemos que nos va a llevar a un nivel de venta y rentabilidad que nos vuelva mucho más atractivo para seguir atrayendo inversión que nos permita seguir creciendo de manera exponencial. Porque obviamente pues, necesitas ese componente para acelerar y volverlo algo exponencial. Hoy Y todavía no sé tenemos la si... discusión. Perdón. No, no, adelante, discúlpame, adelante. No, te decir que hoy todavía tenemos la discusión internamente porque hay, o sea, por un lado decimos, oye, pues estamos muy cerca, por ejemplo, de Estados Unidos y este modelo en Estados Unidos, pues se intentó de una manera, creemos, como muy en grande, o sea, como cuando el capital de Venture Capital era muy barato y había una compañía como Spakio que lo que hizo es que agarraba bodegas de 50,000 metros y pues sí, seguramente con gran rentabilidad por metro cúbico, pero pues llenar 50,000 metros te tarda un buen rato y la complejidad que tiene y una serie de cosas que al final ya no pudieron levantar más capital y se acabó vendiendo en muy poco dinero, pero eso por un lado lo vemos como una oportunidad nosotros, porque si entras ya con el modelo rentable, la plataforma construida y una serie de cosas, a un mercado que está mucho más avanzado para adaptación de soluciones como la nuestra, pues podrías hacer la prueba en una ciudad, pulir el modelo en Estados Unidos y ahí tienes un mercado gigantesco, ¿no? Si lo logras detonar en una sola ciudad ahí, no solo mercado de consumidores, también mercado de capitales para poder jalar ese capital, porque al final entraste a un mercado desarrollado, ¿no? Por otro Pero lado, sin irme, discúlpame, pero sin irme ahorita que hablabas de Estados Unidos, sin irnos a Estados Unidos per se, no sé si han visto, digamos, franjas en el norte del país que son completamente diferentes al sur, digamos, en modelos de idiosincrasia. o sea, te refieres como de tipo Monterrey, Tijuana, que en la frontera son diferentes, ¿no?
Sí, más por la cercanía a Estados Unidos y ahorita que hablabas de la oportunidad que existe en poder entrar en un mercado tan relevante como es los Estados Unidos, no sé si han visto, digamos, patrones que, que les permitan, digamos, focalizar hoy el crecimiento más hacia el norte del país que hacia el sur. O sea, realmente el modelo funciona más en ciudades más grandes, más que necesariamente dónde está como en la franja. Entonces, por ejemplo, si me preguntas, pues, ¿cuáles son las ciudades obvias para nosotros en el siguiente año? Guadalajara y Monterrey. ¿Por qué? Posiblemente por un tema de tamaño. Porque como tenemos una mezcla entre empresas, personas y necesidades distintas y demás, lo que quieres es la masa crítica, porque además de las bondades del modelo nuestro, pues es que no depende, o sea, no solo le atiendo a los que están cerca de mí, puedo atender a cualquiera de la ciudad en el punto en el que sea que esté, ¿no? Entonces, mientras yo labra en una ciudad grande, pues la probabilidad de éxito de esa bodega o esa ciudad, pues es muchísimo más alta, ¿no? Y a ver, y yo lo que te iba a decir es, o sea, es México, ciudades grandes, y está esta idea de, oye, pues pudiéramos pensar en Estados Unidos, con lo que implica y con el reto gigantesco que tiene entrar a un mercado donde hay muchísima competencia y el nivel de expectativa de un cliente es mucho mayor, etcétera, etcétera. Porque por el otro lado está la visión de, pues no, crezcamos todavía en la TAM, hay cosas más parecidas del mercado, pues en un país como Colombia, con México, o, ¿no? O sea, o otros países donde, pues al final las ciudades están, la demanda existe, la necesidad existe, el modelo sigue siendo innovador en estas otras ciudades, y entonces abramos, pues abramos Bogotá y abramos a lo mejor Brasil. Brasil es un monstruo aparte, pero pues al final tiene cosas igual parecidas, pues al final de la TAM. Hoy hablamos Buenos Aires, hablamos en Santiago, hablamos en estas ciudades grandes, grandes capitales donde el éxito de la bodega está asegurado. O sea, yo, si me dice, oye, vas a abrir una bodega en cualquiera de estas ciudades, te diría de inmediato, pues no tengo ninguna duda del tiempo que me va a tomar llenarla y de que la necesidad existe y de que el modelo funciona. Porque pues al final es un modelo nuevo, ¿no? Es un modelo que transforma la manera en la que las personas y las empresas almacenaban, pero pues en esas ciudades también hay personas, también hay empresas y son humanos que guardan cosas y necesitan almacenar. Entonces como que un poquito es esta disyuntiva, por eso lo que pensamos es, a ver, crezcamos México, crezcamos Guadalajara, crezcamos Monterrey, consolidemos, tengamos el capital, estudiemos bien dónde nos conviene, porque pues puede ser cualquiera de esas dos decisiones pues, puede ser críticas para el éxito futuro y la proyección de Spakio, y con eso tomemos la mejor decisión de dónde nos conviene dar el siguiente paso. Pero no esa visión de lo que quieren construir a largo plazo, pues me parece que deja mucho sobre la mesa del liderazgo que están teniendo detrás de la organización, pues porque, como tú dices, no se trata de crecer por crecer, como lo han hecho gran parte de los unicornios, que después termina siendo un modelo más complejo de administrar, sino que me parece relevante que se empiece a dejar huella de cómo usamos y entendemos un nuevo modelo de almacenamiento de espacio. Entonces, digamos que con eso quiero cerrar el primer bloque. Ahora, pasando a un segundo espacio, quisiera hacerte un par de preguntas mucho más rápidas para conocerte desde otro ángulo, mucho más como al estilo ping-pong, de una Perfecto. forma más personal o cotidiana de lo que es, de lo que ha sido tu vida como tal. La primera de ellas es, ¿qué libro te ha marcado o al cual, digamos, te gusta siempre volver cuando necesitas algún tipo de perspectiva? A ver, sería How Will You Measure Your Life de Clayton Christensen. Digo, no sé si vale la pena, le profundizo un poquito, ¿no? O con eso. Adelante. Ah, o sea, es un gran libro porque lo escribió un profesor de HBS que es alguien que tuve el privilegio además de tomar clases con él en sus últimos años de vida. Y es como un gran pensador, es el que inventó la teoría de la disrupción, ¿no? Esta palabra tan famosa y sonada en el mundo de las startups de la disruption, pues él fue el que como que concibió la teoría y demás. Y a ver, lo que habla mucho del libro es como que justo las empresas ponen mucho estas métricas de éxito, y a veces como que en la parte personal, pues si no te das este tiempo de pensar, pues cuáles son esas métricas de éxito para ti, pues acabas tomando decisiones que pues te acabas guiando pues por lo que ves allá afuera, lo que dicen los medios, lo que digan tus amigos, lo que te diga la familia.
¿no? Y entonces habla mucho de él, cómo puso sus métricas de vida y eso es lo que para él era lo que lo medía si era exitoso o no, ¿no? Entonces mucho algo que, pues siempre que como que te empiezas a desviar o a perder o a sentir como que no tienes claridad, pues es regreso a ese libro. Muy recomendable. Además está cortitito. Genial. Herramienta digital que no pueda faltar en tu día a día. Para mí, no es que tenga yo herramientas muy sofisticadas. Mi calendario de Google, ese sí es algo que lo tengo abierto todo el tiempo. Y lo que hago es que pues está abierto y todas las actividades de mi día están con colorcitos para tener tracking perfecto de cuándo son temas como de deporte, familia, trabajo, hasta temas como de higiene, ¿no? Decir, oye, pues el rato de comida, el rato de traslados, etcétera. Y esa herramienta es donde anoto todo, ahí llevo mis agendas para las juntas, ahí pongo recordatorios. Esa es la que me ayuda a regir todo mi día. Me encanta porque yo también soy obsesivo con el calendario y trato de marcar incluso las horas de comer, las horas de leer, las horas de salir a caminar en aras de Tal cual. poder no perderme. O sea, si bien trato de darme mis espacios, Ajá. es como mi forma de poder controlar y de no perderme en el viaje que tengo que llevar a cabo día a día. 100%. A mí mi esposa se burla de mí cuando ve mi calendario, pero digo, es que para mí es lo que me permite ser eficiente, es lo que me permite llegar pues, a ver a mis hijos, porque si tengo mucho trabajo, pues si tengo el bloque ahí apartado, pues luego le juego y le muevo, pero al final pues es tu vida, ¿no? Al final ese es el tiempo que tienes. Y luego además te obliga a ser más eficiente, ¿no? También, porque cuando tienes actividades y cosas que tienes que hacer, pues yo le bloqueo el tiempo. Y dice, bueno, pues le asigné 2 horas, pues lo tengo que sacar en 2 horas. Y entonces no me doy tiempo de estar divagando porque tengo 2 horas. Lo tengo que hacer, lo ejecuto y listo, ¿no? Bueno, ahora una pregunta más profunda y devolviéndome a tu vida al inicio como emprendedor. No sé si tengas algún error o oportunidad de mejora que te haya llegado este camino. eh, Hoy en día una gran lección. Sí, o sea, digo, hay un montón de lecciones, ¿no? Porque todos los días aquí estás aprendiendo cosas nuevas y a ver, o sea, y definitivamente una lección es como que el emprender y aventarte a emprender y todo lo que implica, definitivamente es como la mejor escuela de negocios y aprendizaje que puede existir porque pues te toca vivir las realidades del día a día y los retos y las frustraciones y las problemas que hay que manejar y todos los días son distintos. Algo que creo que fue una buena lección también, y ahí considero que fuimos algo afortunados. O sea, nosotros levantamos capital cuando ya venía para abajo la ola, ¿no? Como esta burbuja de unicornios y evaluaciones altas y mucho capital fluyendo como que a la región de Venture Capital en específico. Y entonces cuando recibimos la primera parte de la inversión, ¿no? Que tampoco era tantísimo capital, pero pues nosotros sentíamos que era infinito, $2 millones para empezar, pues empiezas como a querer hacer todo súper bien hecho y sofisticado. Y entonces, no, necesitamos una persona que nos ayude con esto y otra persona que nos ayude con esto. Y de repente empiezas a revisar como que la nómina y los gastos y espérame, aquí se nos está yendo un montón de dinero en ciertas cosas que la verdad, pues hoy no mueven la aguja y nos obligó pues después a tomar pues, ciertas decisiones pues difíciles, ¿no? Y medio injustas con las personas que entraron y creyeron en el sueño y demás, pero eso lo hicimos pues pensando en pues llevar Espacio a rentabilidad y a que la supervivencia de Espacio no dependiera de estar levantando capital de fondos, sino que pues ya sea un ente vivo, ¿no? Está vivo porque pues tiene clientes y tiene movimiento y tiene margen para poder pues pagar todos los gastos y compromisos que tiene y para aguantarnos toda la nómina que somos y demás. Y entonces algo que aprendí justo es eso, como por más que en los medios, porque esto es como muy, o sea, es muy atractivo ver en los medios, tal startup levantó tanto y tal, esta otra ya está en tantos países y tal, que como que los básicos de tener una empresa nunca los olvides, ¿no? Así, oye, tiene que ser negocio, cada transacción que yo haga tiene que ser negocio. Tengo que ver cómo llego a números negros, cómo llego a ese al famoso punto de equilibrio, eh, porque al final, pues puedo tener muy buen rollo para ir levantando capital de manera muy rápida, pero si el negocio no es negocio, nada más lo único que estoy creando es una bomba más grande que eventualmente va a explotar.
¿no? Y entonces, y ese cambio de mentalidad creo que nos ha ayudado a ser mucho mejores como compañía, ¿no? O sea, mucho, a la gente está mucho más enfocada en lo que tiene que hacer, con mucha mayor claridad, mucho menos divagar, ¿no? Lo que te platicaba de que hicimos pues, este piloto de vender cosas, de los muebles, de los clientes y demás, pues, estábamos muy verdes para poder hacer eso, ¿no? Nos faltaba muchísimo aprendizaje, muchísimo recorrer ciertos caminos y pues nos costó dinero. Al final fueron recursos que se fueron ahí. Creo que es parte de lo que todo emprendedor, pues cuando levantas algo de capital, espero que muchos de los inversores entiendan que pues tienes que vivir estos golpes para encontrar el camino, ¿no? Pero ya que lo encuentras, pues ya sobre esa línea te tienes que seguir. sin duda. Ahora, vamos a hacer una pregunta donde, al estilo efecto mariposa, imagínate que tuvieras la oportunidad de regresarte 10 o 20 años en el tiempo y te vieras plasmado con Luis, chavo, mucho más chavo, ¿qué le podrías decir o qué consejo le darías en ese entonces? Uy, buena pregunta. Y además me encanta la película de Efecto Mariposa, ¿no? Porque no sé si te acuerdas de la película de Ashton Kutcher que como que mueve cualquier cosita y el cambio es impresionante. Este, qué podría decirle? La verdad es que o sea, es que como que me cuesta trabajo pensar en cómo lo cambiaría, o sea, porque podría decirte, no, pues empieza antes, porque pues tienes menos responsabilidades financieras, pues yo hoy tengo 4 hijos, entonces ya te podrás imaginar la carga financiera que pues es el simple hecho de pagar las escuelas y las cosas más elementales pero también como que pues todos los tiempos como que se van acomodando, ¿no? Entonces sería como un poco complejo, porque pues todo cambia y todo se movería hacia atrás. Si acaso pues, ¿qué sería? O sea, yo creo que a lo mejor diría como que en ese periodo, pues de la maestría, que a lo mejor tenía un poco más de tiempo y demás, pues hubiera valido la pena avanzar con ciertas cosas para empezar como, pues desde un poco antes pues empezar a echar a andar esto, a empezar a probarlo, eh, y empezar a aprender y a darte un poquito como que los golpes, ¿no? De antes, pero creo que ese sería de las pocas cosas, la verdad, que cambiaría, ¿no? Si fuera para atrás. No, y todo se vale. Incluso también se vale incluso decir no cambiaría nada, porque realmente estoy muy contento con las idas y vueltas de mi vida y seguramente, como mencionas, si hubieras cambiado alguna cosa, pues hoy no tendrías la esposa que tienes o no tendrías los hijos que tienes Claro, en este momento. claro. Sí, bueno, yo la enfoqué 100% en la parte más como de la empresa, pero sí, no, definitivamente el otro lado, a ver, me considero una persona muy afortunada porque no cambiaría nada, ¿no? Ni a mi esposa, ni a mis hijos y a ver, las cosas duras, pues sí las cambiaría, pero pues esas no, aunque yo regresara el tiempo, no las podría cambiar hacia adelante, ¿no? Entonces, pues más bien ahí sí, no hay más que seguir remando para adelante. Tal cual. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por compartir tu visión y experiencia con nosotros. Me quedo con la idea clara de que transformar procesos físicos en digitales no solo mejora la eficiencia operativa, como lo han venido haciendo, sino que permite abrir un espacio, y le digo literal y mentalmente, para que las personas viven y trabajan con una forma más ligera en cada una de las eh, actividades que hacen. Así que si este episodio te hizo pensar distinto sobre el espacio digamos, el espacio que se ocupa o el que pudiésemos liberar, pues es importante que podamos compartir esto a toda la gente que le pueda interesar. Así que para cerrar, para quienes quieran conocer un poco más de Espacio o de tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? El mejor lugar sería LinkedIn, así si me buscan tal cual Luis Orestano, solo estoy yo, ahí me pueden agregar y acepto a todo mundo, ¿no? Entonces feliz, pueden agregar, me pueden escribir, encantado de entrar en contacto por ahí, obviamente pues está spacio.com y ahí estamos a la orden si alguien necesita guardar, aquí estamos para atenderlos con mucho gusto. Y Bueno, mil pues gracias por la espero. invitación, mi estimado Edgar. No, señor, con mucho gusto espero poder tener la oportunidad de en un par de meses poder hacer esta misma plática, ya sea contigo y con Santiago, para poder saber cómo ha sido el proceso evolutivo de esto que cada vez se va transformando en ese frijolito que hablabas en
en un monstruo de verdad que se quiera comer la forma de poder almacenar lo que tradicionalmente hoy hacemos con modelos diferentes. Tal cual. Muchas gracias, mi estimado Edgar. Bueno, Igualmente me da mucho gusto. bueno, un fuerte abrazo y que te vaya muy bien. Bye. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.